Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería el curso de Ciencias Sociales, pero en este bimestre vamos a hablar sobre temas de economía. Así que vamos a dar inicio hablando sobre qué cosa es la economía. Entonces, y vamos a entender que la economía es una expresión que proviene del latín economus o economy, y este viene del griego, que es oikos, igual casa, y nomos, que significa administración. Entonces la traducción sería, etimológicamente, la administración de una casa. Para Grecia, en el siglo IV a.C. y con los filósofos de esa época, la casa era entendida, o hacienda también, teniendo como referencia a todo lo que incluía la casa, el esposo, la esposa, los hijos, esclavos y todos los bienes que estaban dentro de ella, las cuales eran el patrimonio. Y había que administrar todos ellos. Entonces, para ellos la economía era la administración de todo lo que nosotros teníamos y cómo lo podíamos utilizar de la mejor manera. Entonces, ese es el primer inicio de lo que vendría a ser la economía para todos nosotros. En la actualidad tenemos que definir y darle cuál es el objeto de estudio de la economía. La economía, primero, entender que es una ciencia, ¿ok? Como ciencia tiene todo un método científico y que estudia la asignación y administración más adecuada de los recursos escasos. Quiere decir que nosotros vamos a estudiar el cómo podemos utilizar estos recursos de la mejor manera. El objeto de estudio entonces de la economía es el conjunto de actividades económicas que realiza la humanidad, el ser humano, es decir, lo que hace el ser humano para generar lo que requiere y de esa forma satisfacer sus necesidades. Es decir, es la investigación de cómo los seres humanos deciden usar los recursos de los cuales disponen para conseguir bienes y servicios, haciendo obviamente una diferencia entre bienes y servicios. Hablemos un poco sobre la evolución histórica de la economía. La economía va a tener dos fases claramente definidas: la etapa científica a partir de 1750 y la no científica o también llamada precientífica. Entonces, esa va a darse desde el comienzo de la humanidad, cuando el ser humano estaba buscando cómo alimentarse, entonces estaba haciendo de alguna forma economía sin, obviamente, transformarla en ciencia. Entonces, esta es la etapa no científica o precientífica. Y desde ahí esto va a suceder hasta mediados del siglo XVIII, hasta 1750, donde van a surgir teorías económicas que van a cambiar justamente la realidad de todos nosotros. En la Edad Antigua es la primera etapa de lo que sería la época precientífica o no científica. La Edad Antigua vamos a entender, por ejemplo, gracias a Aristóteles, que nos daba alguna información de ello. Para Aristóteles, la economía era el arte de la administración de la casa, el cómo yo podía manejar todos esos bienes. Entonces, él se ocupó de algunos principios, como por ejemplo el dinero y hablar del interés, conceptos muy importantes en economía. El uso del dinero es importantísimo y también cómo éste genera ese interés en algunos casos a través de lo que serían los préstamos o la entrega o uso de otras personas de ese dinero. Entonces, él genera el valor de uso y el valor de cambio de las cosas. Entonces, yo puedo, para mí, tener un valor determinado a algunas cosas, pero para poderlas vender o transferir, le voy a rendir también otro valor. En relación al dinero, él va a señalar tres de sus principales funciones. Primero, él aducía a Aristóteles que servía como medio de cambio, o sea, a través del dinero tú podías cambiar las diferentes mercaderías o bienes que tú tenías. De igual forma, servía como una medida de valor, o sea, que tú gracias al dinero puedes cuantificar el valor de alguna cosa o de algún bien. También sirve como unidad para la acumulación del valor, o sea, acumulación de riqueza. Justamente sobre esto de la acumulación o adquisición de riqueza, él considera que hay tres formas en las cuales la puedas adquirir. La forma natural a través de tu esfuerzo. Él no hablaba de trabajo, él hablaba directamente de lo que serían las labores de pastoreo, agricultura, que te hacía conseguir bienes para ti, como por ejemplo si tú cultivabas algún tipo de cereal, obviamente ese cereal ya era un bien tuyo, producto de tu esfuerzo. Entonces, esa es una forma natural de adquirir bienes o adquirir riqueza.
y la llamada actividades productivas. La segunda es a través del trueque. Tú tienes obviamente alguna cosa que de repente para ti no es tan valiosa, pero la puedes entregar a otro que para la otra persona sí lo es. Entonces eso te sirve muchísimo y bueno, pues es una forma en que adquieras riqueza de otro tipo. Y por último es a través de adquirir el dinero, vender tus bienes y que te den dinero, y mientras más dinero tengas, obviamente tienes mayor riqueza. Él también, Aristóteles, hablaba sobre lo que era la propiedad privada y consideraba que todo ser humano tenía derecho a adquirir los bienes y tener justamente derechos sobre esos bienes. Pasado mucho tiempo, vamos a tener a Santo Tomás de Aquino, quien habla sobre lo que sería la propiedad privada, pero él le antepone algo muy importante. Este filósofo le dice que la propiedad privada tiene que, antes de darse para nosotros, debe observarse siempre el bien común. Entonces, él en este caso no es socialista para nada, pero él está considerando el objetivo del bien común, del bien para todos, que va a existir. Y considera que el hombre, pues, que los bienes que tienen de verdad un destino y no son necesariamente de los seres humanos, sino que están destinados para ser usados, por ejemplo, por los seres humanos en esta oportunidad, pero no son de su propiedad. Defiende lo que sería el justo precio de las cosas y no el hecho de que haya usura, por ejemplo, en los precios que se vayan a dar de algún bien determinado. Entonces él lo condena definitivamente eso y también condena el enriquecimiento de las personas solamente por el aprovechamiento de tener algo más de dinero sobre otros. Para los años 1500, producto de los viajes que se dieron de descubrir algunos continentes nuevos, como es América, o descubrir África, comenzaron a explotarse gran cantidad de bienes de diferentes tipos. En el caso de América, permitió que se lleve oro, plata, metales preciosos y también piedras preciosas. Y eso, el que lo tenía en gran cantidad era el que acumulaba riqueza. Entonces la escuela mercantilista hablaba sobre que la acumulación de riqueza se daba de tener justamente minerales preciosos. Otra de las cosas que decía la escuela mercantilista en esta época todavía precientífica era que buscaba el bienestar social y por último buscaba que también el Estado proteja a las empresas o a la producción o a la adquisición de riqueza de estos países, ¿no? Y la idea era conseguir mercados donde vender sus productos y proteger a todos los empresariados de su territorio. Es interesante la escuela mercantilista porque va a funcionar más de 250 años, pero en 1750 van redescubriendo en esta etapa científica que hay formas diversas de desarrollar dinero, por ejemplo, o riqueza. Y hoy en día ya tenemos formas diferentes, redes sociales, los cibernautas. Vemos a mucha gente que hace dinero justamente con las redes sociales u otro tipo de medios. Y hace mucho dinero y por eso los influencers son hoy en día personas que tienen mucha fuerza y la gente paga por sus palabras porque otra gente les hace caso. Entonces, imagínense la importancia de ellos. Si no hubiera gente que le hiciera caso, entonces ellos no tendrían ningún sentido y no estarían en este negocio. Pero bueno, vamos a la etapa científica. En esta etapa, bueno, va a transcurrir a partir del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII hasta la actualidad. Y va a surgir con lo que sería la escuela fisiocrática. En ella se va a desarrollar una doctrina de lo que llamamos el orden natural de las cosas. Entonces él considera, François Quesnay, que existen leyes naturales que son absolutas, inmutables y universales y que no pueden ser modificadas por ningún tipo. Entonces él crea esta tabla económica que propone mostrar la circulación de todos los bienes económicos entre la sociedad. Campesinos, artesanos, terratenientes, y él considera que los campesinos son los que crean la riqueza, los artesanos solamente son una clase estéril que no produce nada, y los terratenientes son los que tienen un rol rentista.
sea, son los que cobran o se van enriqueciendo justamente con ese esfuerzo de los campesinos que crean la riqueza. De igual forma surge, muy famosa ella, la escuela clásica. Esta escuela clásica va a estar en las manos de Adam Smith. Adam Smith, esta escuela, bueno, y las acciones que va a tomar es lo que después se va a considerar como el liberalismo económico. Y hoy en día se habla de un neoliberalismo económico, ¿no? Otra vez resurgieron estas ideas. Adam Smith es el fundador de esta escuela y va a tener a muchas personas que van a estar acompañándolo o apoyándolo dentro de ella, como por ejemplo David Ricardo, vamos a tener Robert Malthus, vamos a tener a Jeremías Bentham y Nassau William, John Eliot Carnes y John Stuart Mill. Todos ellos dentro de Inglaterra, son ingleses y es parte de la escuela inglesa, pero también vamos a tener en Francia a Juan Bautista Say, que va a ser fundador de la escuela francesa. Entonces todos ellos van a escribir diferentes textos que hablen justamente sobre lo que Adam Smith había presentado. ¿Y qué es lo que presentó Adam Smith? Él decía que el análisis de la economía está basada en que tiene un origen, una creación y se distribuye la riqueza, y que el excedente de la riqueza que se distribuye, por ejemplo, se da entre los capitalistas, terratenientes y obreros, y rechaza cualquier intervención estatal en lo económico. Y esto le llama liberalismo económico. Entonces, entre todas las partes ven cómo se redistribuye ese exceso de dinero que se va a tener y que se acepta lo que ellos tomen de decisión. Y aquí es donde se contrapone el materialismo o el marxismo realmente, sobre las teorías de que ese excedente se le denomina plusvalía, y él dice que la plusvalía tiene que ser redistribuida entre todos. Y aquí es donde está el gran cambio, ¿no? Bueno, cerrando toda esta etapa científica, vamos a hablar de que ya en la actualidad la economía vamos a tratar de dividirla en dos grandes grupos, lo que sería la microeconomía y lo que sería la macroeconomía, ¿no? En el caso de la microeconomía es una rama de la economía que va a observar el comportamiento de las diferentes unidades económicas individuales, como por ejemplo el país de Perú o la región de Tumbes. Entonces, ¿qué características tienen que generan ellos un movimiento económico muy importante? Por ejemplo, en el Perú somos sumamente informales, entonces sabemos que esa economía mueve, pero mueve con características muy propias y sabemos cómo se regula ello. Pero hay casos que, por ejemplo, provienen de afuera y que generan un cambio y que tienen que ser entendidos, y eso es a lo que nosotros le llamamos macroeconomía. Por ejemplo, el hecho de que haya una pandemia ha modificado absolutamente todo la estructura económica, por ejemplo, de nuestro país. Entonces, eso puede mover que haya inflación, que haya desempleo y que se tenga que reestructurar todo lo que nosotros podríamos observar a través de la microeconomía. Muy bien, con eso nosotros vamos a concluir este tema. Te dejo una actividad muy importante, que es que realices un cuadro comparativo, por favor, de las características de esta etapa precientífica que hemos hablado o no científica y de la científica. Características especiales de lo que hemos dicho ahora, y puedes investigar mucho más si deseas. Y por último, ilustra a estos filósofos economistas descritos en clase. Con este tema damos inicio al cuarto bimestre y lo que significa la economía en este cuarto bimestre. Nos vemos la siguiente clase.